Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo bastante distinto porque tenemos una entrevista con Jacinto Alayén, una entrevista que hicimos en un pequeño programa que tenemos en el lugar donde yo estudio y hablamos con él sobre su libro Fútbol B, que tenéis el link de compra aquí en la descripción, y sobre el lado más oscuro del deporte en general y del fútbol en particular. Y antes de nada tengo que deciros que la voz no se va a escuchar con tanta nitidez como ahora porque ahora mismo estoy grabando en mi casa con el micro bueno y allí donde estudiamos tenemos que hacer el programa con mascarillas y por tanto no se escucha con tanta nitidez como se puede escuchar esto. Pero bueno, sin más dilación, os dejo ya con la entrevista, así que la disfrutéis. Nuestro invitado de hoy es uno de los muchos futbolistas profesionales que ha tenido que sufrir en sus carnes el odio irracional de los cafres que consideran que un negro, por el hecho de serlo, es automáticamente inferior a ellos. Pero esto no es solo un problema del fútbol profesional, porque pudimos comprobar el pasado domingo que el racismo tiene más presencia, aún si cabe, en los campos de Segunda B, Tercera, Regional o incluso fútbol base. Jacinto Elá fue elegido mejor futbolista del mundo con 14 años y jugó en las categorías inferiores de la selección española, pero una lacra de lesiones truncaron su proyección. Hace un par de años publicó Fútbol B, lo que me hubiese gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó. Un título que habla por sí mismo y que define a la perfección la claridad y naturalidad con la que Jacinto muestra la cara más oscura del fútbol: las lesiones, el tiempo libre, la presión y el racismo. Muy buenas, Jacinto, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Cuéntame, ¿cómo decidiste escribir Fútbol B? Pues cuando dejé de jugar a fútbol, pues me encontré no en un vacío, sino con la necesidad de explicar parte de lo que había vivido en el fútbol, y lo que brillaba lo había visto todo el mundo. Y pensé que había partes que no se conocían tanto o se conocían y nadie comentaba, que merecían salir a la luz, porque son situaciones que vivimos la gran mayoría de futbolistas. Yo he leído el libro, la verdad es que me encantó, pero me gustaría saber cómo lo ha recibido también el público. Pues la verdad que muy bien. He escrito 3 y el primero es el que más se está leyendo con diferencia. Es muy extraño, aunque suele pasar eso. Y la verdad es que el feedback que más valoro, sobre todo, es el de otros futbolistas o entrenadores, porque corroboran lo que yo pienso y veo que no estoy tan alejado de la realidad futbolística, porque lo que yo digo no es únicamente lo que he vivido yo, sino lo que he ido sacando yo a través de escuchar a otros deportistas, hablar en entrevistas, dar charlas, y a eso lo he sumado a mis experiencias. Entonces lo que más me gusta es eso, que la gente del mundo del fútbol ve el libro como una realidad. O sea que al final, a ti lo que más te llena son esos futbolistas que, aunque parece que las historias que cuentas son bastante lejanas, también las ha vivido mucha más gente, ¿no? Y demuestra que evidentemente tanto el racismo como las lesiones, como la soledad que comentas en el libro, son un problema que afecta a muchísimos futbolistas, que no es un caso aislado. Sí, exacto, porque luego siempre has ido charlando con excompañeros o antiguos rivales, te empiezan a explicar experiencias y tú dices, a ti también te pasó esto cuando estuviste en tal equipo, que estuviste sin cobrar, o a ti también te insultaban cada vez que ibas a algunos campos, o a ti también. Dice, a todos nos pasan las mismas cosas, pero no nos atrevemos a decir nada o no lo queremos decir porque supuestamente somos privilegiados. Pero claro, privilegiado cuando estás en categoría más abajo del segunda A, ya no es tan privilegiado como la gente piensa. Entonces es difícil de decir, bueno, quejarse de lo que te pasa en el fútbol, porque alguno te puede decir, trabajas solo 2 horas, ¿de qué te quejas? Y es mucho más que eso. Es sobre todo también el tema de la soledad que hablas en el libro, ¿no? Estar en casa, sin poder relacionarte con la gente, el tener que estar pensando también en el partido, ¿no? Sí, porque vives a otra velocidad que el resto del mundo, ni más rápido ni más lento, sino otros horarios, otra realidad, 2 horas de trabajo, el resto del día descansando. El fútbol es el contrario de la vida. En la vida estudias para tener un buen trabajo y ganar buen dinero. En el fútbol ganas un buen dinero y luego empiezas a hacer tu carrera. Entonces es todo al revés y hace que te descoloques bastante. Jacinto, una de las cosas que más me llamó la atención de tu libro es que en la parte de atrás, en la contraportada, hablas de que el momento en el que tú no estabas jugando fue textualmente el mejor periodo de tu carrera como futbolista. ¿Cómo es eso? Sí, porque llevaba desde los 13 años que entré ahí en el Español, subiendo categorías, ganando cosas. Lo que era al principio de mi carrera iba avanzando a una velocidad de vértigo, cada año era un progreso. Y con 19 años, con 20 años, cuando estaba cedido del Southampton en el Hércules, me rompieron la rodilla y por primera vez había pasado a no tener que jugar los domingos y no tener ni siquiera que entrenar con mis compañeros. Había sido un paréntesis en mi vida que te da pie a pensar en dónde estás, a dónde vas y de dónde vienes. Porque tanto tiempo para pensar, o te vuelves loco o te haces muy fuerte. Y a mí me pasó lo segundo, me hice muy fuerte porque pude estar conmigo mismo
y cuando consigues soportarte a ti mismo, ya estás bien con todo el mundo. Es muy fácil. Pero lo duro es soportarse a uno mismo en momentos tan supuestamente malos, pero tengo que decir que yo estaba cedido, 8 meses sin jugar, pero cobrando mi sueldo. No tenía derecho a quejarme, claro. Porque si le ha pasado a otros, ¿por qué no me va a pasar a mí? Y encima con contrato, era un privilegiado, ahí sí. Bueno, Jacinto, toca abrir una de las puertas más oscuras de la entrevista, pero también una de las más necesarias, creo yo. Y me gustaría que contases uno de los episodios que más me impactaron al leer tu libro, que es el de aquel partido en el que tu novia y tu hermana van a verte al estadio y un señor de inteligencia cuestionable se acerca a ti al final del partido. ¿Puedes contar un poco la anécdota para que lo escuchen los oyentes? Sí, yo estaba a la B, si no me equivoco, y jugábamos contra el Mirandés en segunda vez. Y había bastante gente en el estadio y la tomaron conmigo. Hacía tiempo que no me encontraba con eso porque venía de estar en Inglaterra, y en Inglaterra del racismo te olvidas dentro del campo de fútbol, no te encuentras insultos racistas. En España lo había vivido desde los 14 años. Y bastantes personas pues la tomaron conmigo. Yo sé que no es nada personal, era porque yo estaba jugando bien, y yo sé que cuando la gente me insulta, los defensas me pegan, era porque estaba jugando bien. Entonces yo no le he hecho cuentas, pero siempre he temido que mi familia, mis acompañantes, mis amigos, estando en la grada, tuvieran que escuchar eso. Porque yo ya tenía el callo, a mí eso no me afecta, y todo lo contrario, me motiva. Pero los que me quieren sí que sufren con esto. Y ese partido, ese señor se pasó insultando todo el partido con insultos de negro, de mierda, cosas así. Y al final del partido salgo, voy a saludar a mi novia y a mi hermanita, y se me acerca el señor y me da la mano y me dice: yo te estoy insultando todo el partido porque eres un cabronazo, pero eres buenísimo. Y mi novia me dice: estaba al lado nuestro y te ha dicho lo peor que he escuchado nunca. Y le dije: es igual, que no te lo tomes a personal. Dice: que me ha dado todo el partido con esto y no sé cómo lo aguantas. Y lo aguanto porque no me puedo mostrar débil ante mi familia en este tipo de cosas. Y si tú te doblas cuando te insultan o te discriminan, das pie a que otros intenten hacer lo mismo. Entonces, a mí me insultaban, yo como Iván Llanos, tú me llamas gordo, yo te doy la mano. Exacto, un sabio Ibai. Jacinto, cuentas que cuando tú intentabas luchar contra comportamientos racistas de este tipo en los campos de fútbol, tus compañeros, lejos de apoyarte, te invitaban a que te calmases tú, como si el problema fuese tuyo, ¿no? Y por si esto fuese poco, comentas en un episodio que el propio árbitro te amenaza a ti con echarte por reivindicarte contra estos comportamientos racistas. ¿Cómo reaccionas tú en ese momento? Ahí está el problema. A mí que me insultaran los contrarios era algo que entra dentro de lo normal. Yo, si voy a una guerra, no espero que el enemigo me aplauda. A mí lo que me molestaba, y era porque ellos no sabían cómo ayudarme, era que cuando yo tenía un episodio de estos racistas con un jugador del otro equipo o el público, siempre era calmarme a mí. Vale, al principio eso te vas calmando, porque te estás jugando tu futuro como futbolista profesional. Pero cuando ya ves que en el fútbol no vas a ir a primera división, aunque estés en segunda B y todo esto, dices: ¿por qué tengo que aguantar yo esto? Antes que futbolista soy persona. Claro. Y eso te empiezas a dar cuenta cuando ya tienes 22, 23, 24 años, te das cuenta de que has vivido toda la vida pensando que antes soy futbolista, luego persona, y dices: la vida no es así. Y a mí que me pararan mis compañeros me daba impotencia. Cuando vi la jugada de todo, cuando en Zaragoza le insultan y la agarran y todo el mundo, me vi reflejado. Sí, yo no era tan caliente en ese aspecto, pero digo, si él está enfadado, no tenéis derecho a pararle, o le ayudáis o le dejáis en paz. Pero si a alguien le molesta algo, es que cuando está cabreado que le digan tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, además y hace eso poco... me molestaba. Yo se le faltaba pedagogía a ellos, porque supongo que nadie les ha enseñado a lidiar con estas situaciones. Uh-huh. Te decía que además no es algo lejano, ¿no? Porque hace poco, creo que fue hace 3 o 4 meses, recuerdo personalmente un partido del Oporto, si no me equivoco, en la Liga Portuguesa, en la que pasó lo mismo. Le insultaron, creo que fue a Danilo Pereira, y al abandonar el campo sus propios compañeros le dijeron que no, que se calmase, que no pasaba nada y que tenía que seguir el partido. Así que me parece que hay que corregir ya eso, y qué mejor forma, ¿no?, de traerte aquí esta entrevista. De todas formas, Jacinto, hablas también en el libro de que hay muchas formas de racismo en los campos de fútbol, pero también hablas de que hay otras partes en las que hay momentos positivos, como el partido que fuiste al Rico Pérez en el Hércules en tu debut con el Español B, ¿no? Sí. Ese era mi primer partido con el Español B, tenía 17 años. En segunda vez jugamos contra el Hércules de Alicante y metí 2 goles y salí ovacionado por el público. Fue algo increíble. 2 años después o 3 fiché por el Hércules, pero es algo que lo dejé olvidado en el rincón de los recuerdos,
Y cuando empiezas a pensar que eso no es algo tan habitual en el mundo del fútbol, de salir ovacionado, y menos siendo un chavalín. Y eso se repitió ese mismo año en el campo del Cartagena, que empezaron también con insultos racistas. Joder. Y acabaron cantando Jacinto, Jacinto, Jacinto. Entonces te das cuenta que la gente lo que quiere es desconcentrarte. Pero claro, eso tiene consecuencias, porque hay gente que puede interpretar como eso, que ese comportamiento como algo normal y lo van a copiar. Algo que te hace puntual se puede convertir en normal. Y entonces cuando la gente no se da cuenta que está fomentando la xenofobia y el racismo. Ahí es donde está el problema, en el momento en el que la gente lo asume como algo normal. Jacinto, volvemos a esos inicios, hablabas de tu etapa como chavalín en aquel debut con el Español, y tú tienes 14 años, juegas en la cantera del Español y de repente eres elegido el mejor futbolista del mundo con esa franja de edad. ¿Cómo hace uno para mantener la cabeza en esa situación y a una edad que es tan complicada como la adolescencia? Bueno, era más fácil que ahora porque sí que era una cosa importante, salía luego en el Sport, los diarios deportivos, pero no estaba Internet como está ahora, ni mucho menos. Entonces, no se puede comparar a cómo se hubiera magnificado ahora mismo. Ten en cuenta que ese mismo premio lo recibió Andrés Iniesta 2 años después con el Barcelona en cadetes, ganando el mismo torneo, pero no se magnificaba tanto. Y luego, lo primero que hice cuando llegamos de Manchester de ganar la final contra el Borussia Dortmund fue dejar la mochila en casa y me fui al parque a jugar con mis amigos a fútbol. Entonces eso lo llevé con naturalidad porque yo sabía que no era ni siquiera el mejor del equipo, aunque me hubieran dado el premio. Y sobre todo temía que mis compañeros me tuvieran envidia. No quería que mis compañeros me tuvieran envidia porque siempre he preferido que tengan admiración por mí, pero nunca despertar envidia. A mí no me gusta que el que esté al lado mío se sienta peor. Y por suerte mis compañeros, que sabían de dónde venía yo, se alegraron mucho porque me tocara a mí ese premio. Así que lo llevé con naturalidad porque mis compañeros me apoyaron y sobre todo porque mi familia no se me trató como una estrella y seguí siendo Jacinto. Eso fue lo más importante. Jacinto, te tiro la última de la entrevista. ¿Con qué momento te quedas de tu carrera como futbolista, ya sea o no profesional? ¿Con qué momento? Buena pregunta. Oh my God. Te he puesto un aprieto, ¿eh? Sí. Pues me quedo con el momento que años después, 15 años después de haber dejado de jugar fútbol, 10 años después de dejar de fútbol, que mantengo la amistad con los que estuvieron conmigo en infantiles y cadetes. Al final en el fútbol, tus amigos de dentro del fútbol son los que compartieron contigo la infancia. Es increíble, ¿eh? A pesar de haber conocido muchos jugadores, son los que estuvieron contigo de niño. Eso es con lo que me quedo. Bueno, Jacinto, pues con esto, muy a mi pesar, tengo que cerrar la entrevista y me gustaría hacerlo con una frase tuya de Fútbol B que dice: el fútbol es un submundo en el cual la ética no es necesaria. Ojalá poder cambiar esto lo antes posible para acabar con el racismo, ya no solo en el fútbol, sino en el resto de la sociedad también. Y, por supuesto, ojalá poder seguir leyéndote. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jacinto. Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.